Buenas tardes, cursantes. En este video 2, correspondiente todavía a la clase número 5, abocada al estudio de la diplomática judicial, corresponde ahora que nos dediquemos a aspectos que habían quedado pendientes, como son las cláusulas y formulismos, para pasar luego, en un segundo momento, a ofrecerles algunos ejemplos de documentos judiciales y cómo podría efectuarse el análisis de la estructura documental. Para este video hemos seguido sobre todo los lineamientos que ofrece un especialista en la materia, como es Pedro Luis Lorenzo Cadarzo, de quienes ustedes han tenido acceso a algunos de sus materiales teóricos. Comencemos entonces con los ejemplos que tienen en la columna de la derecha y la denominación de cada cláusula sobre la columna de la izquierda. Cláusulas de reafirmación, en las que el litigante explicita que el documento que ahora eleva no anula ninguno de los anteriores. A modo de ejemplo, reafirmándome mis peticiones y alegaciones. Cláusulas de protesta y sanción, por las que el litigante manifiesta por anticipado su desacuerdo con una resolución desfavorable y advierte de su determinación a exigir responsabilidades por los perjuicios que puedan derivarse de ella. El ejemplo: de lo contrario hago protesta. Cláusulas de negación genérica, por las que el litigante, que solo explicita una parte de las alegaciones presentadas en su contra, advierte que las niega en su conjunto, así como cualquier resolución judicial o procedimiento que le pueda resultar perjudicial. El ejemplo: negando lo perjudicial, sin embargo, de lo alegado por la parte con. Cláusulas de salvaguarda de derecho, por las que el litigante manifiesta que el haber optado por una determinada estrategia de defensa no supone su renuncia a optar después por otras en el caso que no obtenga un resultado satisfactorio. El ejemplo: dejando salvo mi derecho para acudir ante quien mejor haya lugar. Cláusulas de apelación, que suponen la presentación anticipada de un recurso de apelación en el caso de que su petición no sea resuelta favorablemente. El ejemplo: apelando como desde luego apelo. Cláusulas de alegación genérica, que se acercan a las de salvaguarda de derecho, al consistir en una referencia formal a las leyes generales del reino que le puedan resultar favorables y que en ese momento no explicita. El ejemplo: primero por lo general. Cláusulas de protocolo, por las que los litigantes manifiestan su consentimiento a las normas procesales y judiciales en general. El ejemplo: como mejor haya lugar. Proseguimos entonces con este análisis de las cláusulas y nos abocamos ahora a las cláusulas de petición genérica, con las que se cierran todos los documentos peticionarios o alegatorios presentados por los litigantes. Un ejemplo: os pido y suplico mandéis hacer. Cláusulas de sometimiento, con las que se cierra el cuerpo del documento de las peticiones de gracia y algunos informes y memoriales. Un ejemplo: como fiel ministro de vuestra majestad. Cláusulas de juramento, que cierran todo documento que contenga cualquier argumentación o declaración presentada por los litigantes. El ejemplo: jurando conforme a derecho. Cláusulas de requerimiento, por las que el litigante o el juez exhorta al notificado a que cumpla determinada orden.
El ejemplo os requiero para que lo ejecutéis como en ella está mandado y contenido. Y por último, cláusulas de corroboración, incluidas por el escribano en las actas y testimonios de las órdenes judiciales. Y el ejemplo según y como consta en el proceso y autos. Vamos a dedicarnos ahora a realizar el análisis diplomático de 3 ejemplos que he seleccionado y, como ya les había advertido, nos hemos basado sobre todo en los ejemplos que ofrece Lorenzo Cadarzo y en el análisis exhaustivo que él hace de la documentación judicial. El primer ejemplo que les traigo aquí es un auto. Entendiendo que el auto es un documento dispositivo sumamente simplificado, dado que al ser comunicado mediante provisión real o notificación verbal, los formalismos muy escasos en los tribunales inferiores quedaban reservados para el momento preciso de su comunicación a las partes. Son incluso frecuentes los casos en que el juez no firma el documento, quedando la firma del escribano como único elemento de validación. En este sentido, son también frecuentes los casos en que falta alguna de sus partes, sobre todo la expositio, cuya explicitación quedaba reservada para el momento de la comunicación verbal o provisión real. Ustedes tienen allí en la diapositiva las partes de protocolo con sus divisiones internas, en donde hemos podido en este ejemplo identificar la data tópica y crónica. Tienen ustedes allí en bastardilla y en color negro el ejemplo del documento que estamos usando para hacer este análisis. Prosigue luego la intitulación y a continuación la exposición, que a menudo queda reducida a unas pocas palabras de puro trámite, cuando no a una cláusula de corroboración y en ningún caso justificación jurídica alguna acerca de los fundamentos de derecho que han inspirado el auto. Ya en la parte del texto nos encontramos con la disposición. Tienen ustedes allí el ejemplo concreto de la disposición de este auto. Y en lo que sería el escatocolo vamos a hallar la cláusula de validación, seguida de la validación y el refrendo del escribano. El segundo ejemplo que les traigo para compartir en este momento es una requisitoria. La requisitoria es, junto con la sentencia, el documento más complejo diplomáticamente de cuantos se expedían los tribunales en los siglos XVI, XVII y XVIII. Tenía una función procesal muy delicada que requería de un documento altamente formalizado y además convincente jurídicamente. Se elabora a imitación de los documentos dispositivos cancillerescos, aunque simplificado y con las lógicas precauciones que imponía el hecho de que se notificaba un documento dispositivo a sabiendas de que su receptor podía no cumplirlo sin incurrir por ello en delito alguno. Dentro del protocolo vamos a encontrar la intitulación, en la que se expresará el nombre del juez que expide la orden y sus cargos. No aparece salutación.
de modo que, ya en la parte del texto, luego de la notificación se incluye una dirección general o genérica dirigida a todos los oficiales de justicia del reino requeridos con el documento. Seguimos en la parte del texto. La exposición es detallada. Comienza describiendo a los individuos en rebeldía que habrían de ser detenidos y enviados ante el tribunal instructor. Luego se explicitan los cargos que hay contra ellos, describiéndose también las circunstancias del delito. Seguimos en el texto. Aparece una cláusula de corroboración. Luego se explican los motivos que han hecho necesario recurrir a la requisitoria. También certificados por el escribano. Como enlace con la parte dispositiva del documento, se utiliza una cláusula de notificación que recuerda a la usual en los documentos reales. Prosigue luego, dentro del texto todavía la disposición se hace según la costumbre vigente en la notificación de autos y otros documentos dispositivos, pero suprimiendo la expresión os mando y sustituyéndola por os requiero y exhorto, invocando su carácter de autoridad real delegada de parte de su majestad, y otra invocada personalmente por el juez en la que se pide y encarga. La sanción queda reducida a una mera alusión a que actuarán conforme a derecho y una promesa de que el juez informará debidamente de su colaboración. Situados ya en el escatocolo, vemos que el documento se cierra con la data, la validación del juez y un breve texto de la corroboración del escribano del juzgado. Hasta aquí el ejemplo número 2, correspondiente a esta requisitoria. El último ejemplo que vamos a analizar es la de la confesión. En la parte del protocolo, o mejor dicho, una breve referencia antes de que la confesión es un interrogatorio realizado durante la fase sumaria del proceso penal al encausado con el fin de obtener una declaración formal acerca del supuesto delito e identificar al individuo. Se elabora, como es norma en las diligencias procesales, mediante acta notarial del interrogatorio, aunque el documento es intitulado y validado por el juez instructor que realiza el interrogatorio del acusado. Ahora sí, en la parte del protocolo, vemos que comienza con la data tópica y crónica, seguida de la intitulación. En el texto encontramos una exposición en la que se alude a la orden judicial de interrogatorio y en ocasiones se identifica el pleito. El cuerpo del documento, es decir, la parte dispositiva, es el interrogatorio en sí, que comienza siempre, como era preceptivo según la legislación procesal de la época,
con la toma de juramento del individuo. El juramento en realidad constituye la parte final de la exposición con la cual se articula lo que vendrá después, que es el interrogatorio y que corresponde a la disposición. A partir de allí, el escribano va a ir dentro de la disposición anotando con suma minuciosidad las preguntas y respuestas. Una vez concluido esa parte, nos encontramos ya en el escatocolo, en donde el escribano levanta el acta también de las resoluciones que toma el juez, a la vista de lo respondido por el reo, orden de torturar al detenido, de encarcelarlo, de ponerlo en libertad, y entonces prosigue luego la cláusula de validación del juez y el escribano. Hasta aquí este panorama que, lejos de agotar todos los tipos documentales que podemos hallar, nos ofrece un primer acercamiento y les va a permitir, a su vez, estos ejemplos, pasar a completar la actividad práctica que deberán enviar en el transcurso de esta semana y que es de carácter individual. En esa oportunidad hemos seleccionado algunos ejemplos, sobre todo extraídos de la documentación judicial que se encuentra en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, a fin de tener otros ejemplos más cercanos para algunos de ustedes y que quizás han consultado en dicho archivo. Desde ya, muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido de utilidad.